Vamos a leer, del verso 20, capítulo 16, verso 20 del libro de Hechos. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, después de haberles azotado mucho. ¿Cómo lo azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, puede decir conmigo, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada para matarse, y pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Entonces ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué historia tan tremenda esta de Pablo y Silas. Y estaba orando y el Señor me habló particularmente de esta historia. ¿Saben, mis hermanos? Yo quiero soltar algo sobre la iglesia y sobre ustedes, porque yo estoy hablando aquí con una generación de adoradores, pero no una generación de adoradores que solamente adoran aquí en la iglesia, que adoran aquí con buena música, o más o menos la música, o con pantallas, o con un sonido, o con un ambiente de adoración, sino que saben adorar a Dios independientemente de las circunstancias. ¿Cuántos me dicen amén? Que adoran a Dios no por lo que estamos viviendo, no por las circunstancias, sino por lo que Dios representa en nuestras vidas. Las circunstancias de mi vida no pueden medir mi adoración a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voy a volver a repetirte eso. Las circunstancias de mi vida no pueden medir mi nivel de adoración a Dios. Y yo vengo a hablarle a alguien que tal vez en esta noche está pasando por un problema, que alguien tal vez en esta noche está metido en una circunstancia difícil, está metido en un proceso difícil, en un proceso duro. Pero mi circunstancia, lo que yo pueda estar pasando, no puede determinar mi corazón adorando a Dios. ¿Me están entendiendo, verdad? Dios es bueno. Tu vida de oración y de adoración no puede estar regulada por tus circunstancias. Vivimos un evangelio y una vida de devoción a Dios dependiente de nuestra circunstancia y de nuestros momentos y de lo que nosotros estamos viviendo. Es decir, mi adoración está regulada por lo que yo siento. Si yo me siento mal hoy, entonces ya no adoro, ya no voy a la iglesia. Si yo no lo siento y estoy pasando por un problema, estoy desanimado, entonces dejo de adorar a Dios. Sin embargo, vemos aquí la historia de dos hombres tremendos. Vemos aquí la historia de Pablo y Silas, dos hombres de Dios que están predicando la palabra, que están haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, sufren penalidades, sufren injusticias, porque a veces, aunque somos hijos de Dios, aunque estamos haciendo la voluntad de Dios, eso no nos hace inmunes a vivir injusticia, a sufrir penalidades, a tener problemas en la casa. Venimos a la iglesia y tenemos problemas, claro que sí. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Que todo funcione de maravillas. Hay problemas en el camino. Pablo y Silas eran tremendos hombres de Dios. Sin embargo, hubieron problemas en el camino. El diablo se levantó en contra de ellos. Empezaron a sufrir injusticias. Empezaron a sufrir penalidades. Los azotaron, dice, y los azotaron mucho, y los pusieron en la cárcel. Yo me imagino cualquiera de nosotros en esa situación estaríamos quejándonos. Muchos de nosotros en esa situación, creo que la mayoría de todos estaríamos diciendo: ¿por qué esto me está pasando a mí? Pero Pablo y Silas nos dejan una gran enseñanza.
Si hubiésemos estado en ese lugar, ¿qué hubiésemos hecho? Pablo y Silas no se quejan. Pablo y Silas no dice que lloraron, dice que los azotaron y mucho. Yo sé que muchos aquí están siendo azotados, muchos aquí están sufriendo el azote de la enfermedad, están sufriendo el azote de la miseria, están sufriendo el azote de la tristeza. El diablo te está azotando y te está azotando mucho, y para colmo los metió en la cárcel como delincuentes, sufriendo una terrible, total injusticia. Pero ellos son adoradores. Puede decir conmigo: yo soy un adorador. No lo veo muy convencido de eso, pero usted y yo debemos aprender a ser adoradores. La Biblia dice que Él está buscando verdaderos adoradores. Yo te estoy hablando de que esta palabra puede cambiar tu vida, porque un día yo la recibí, un día yo la entendí y me di cuenta que ser adorador no se trataba de tocar el piano o cantar canciones bonitas o venir a la iglesia cuando yo me sentía bien, porque adorar a Dios cuando todo está saliendo bien es muy fácil. Porque adorar y darle gracias a Dios y venir a la iglesia y levantar las manos cuando tengo todas mis cuentas pagas, cuando mis hijos están sanos, cuando esto está saliendo bien, eso es muy fácil, eso puede hacer cualquiera. Pero los verdaderos adoradores son probados. Los verdaderos adoradores adoran en medio de las pruebas más difíciles de la vida. Yo no sé quién estoy hablando de parte de Dios en esta noche. Los que tienen un corazón de adoración verdadero para Dios, los que aman a Dios y son verdaderos adoradores, pueden decir: Señor, yo te amo igual, no importa lo que esté pasando en mi vida, no importa, Señor, que las cosas no estén saliendo bien. Yo no sé quién le estoy hablando, porque tal vez alguien esperaba una palabra de decirte que Dios va a arreglar todo. Y yo sé que Dios lo va a arreglar, pero si las cosas no se arreglan, aún así yo voy a adorar a Dios. Alguien debe decir amén a eso. Aunque Dios en este momento esté haciendo silencio, yo decido amar a Dios y decido adorar a Dios. No me importa la circunstancia, porque yo lo amo. Mis hermanos, tremendo lo que le sucede a estos dos hombres de Dios. Pablo y Silas entienden un principio. Pablo y Silas entienden para qué están en ese momento y para qué están allí. Y yo les he hablado en algunas otras ocasiones de este episodio, pero es tremendo, ¿no? Uno lo lee así nada más, pero lo que ellos están sufriendo, están sus vidas sufriendo injusticias, pero están corriendo peligro de muerte. Ellos están siendo golpeados, azotados injustamente. ¿Alguna vez sufriste injusticia? Injusticia, no era justo. Yo sé que hay alguien tal vez aquí que esté diciendo: no es justo lo que me está pasando, no es justo lo que están haciendo conmigo, no es justo lo que yo tengo que pasar. ¿Por qué? No lo entiendo. Y déjeme decir algo: yo no tengo la respuesta, no sé por qué sucede, no sé por qué pasan las cosas, no lo sé. Lo único que sé es que Dios siempre tiene un plan detrás de todo lo que pasa. Lo único que yo sé es que estás en el lugar correcto. Lo único que yo sé es que Dios no te va a dejar. Lo único que yo sé es que Pablo y Silas no estaban solos. Dios estaba con ellos. Parecía que Dios los había abandonado. Parecía que como estaban sufriendo injusticias, Dios les había dado la espalda. Pero Dios nunca te dará la espalda. Dios siempre estará allí. La palabra de Dios dice que el justo tiene aflicciones, que en el mundo sufriremos problemas y penalidades, pero que Dios estará con nosotros. Yo vengo a decirte de parte del Señor: estás pasando por una temporada de cárcel, estás pasando por una temporada de azote, pero se aproxima un rompimiento para tu vida. Se aproxima, alguien debería creer en eso. Se aproxima un tiempo donde Dios va a hacer algo tremendo. Quiero que sigamos leyendo detenidamente este texto. Pero yo anoté algo. Mi estado de ánimo no puede limitar mi adoración. Es que si en tu peor momento sos capaz de adorar a Dios, si en tu peor momento sos capaz de adorar a Dios, es allí donde pasarás a un nuevo nivel espiritual y donde el cielo comenzará a moverse diferente en tu vida. ¿Me estoy explicando? El quiebre en tu vida espiritual se dará cuando aprendas a desarrollar una adoración a Dios y una comunión con Dios en los momentos de crisis. Y yo le estoy hablando incluso a aquellos que son nuevitos en la iglesia, son nuevitos en el camino de Dios, en el camino de la fe. Quiero decirte, llegará un momento en tu vida
donde Dios te quebrará, donde Dios te pasará por el proceso de quebrantamiento, donde no todo será tan bueno, donde pasarás problemas. Por eso Pablo sabe de quebrantamientos. Él le llama esto una leve tribulación momentánea. Miren qué tremendo la idea que tiene Pablo y la forma de pensar. Dice: esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de la gloria de Dios. Yo quiero directamente decirte: ¿qué vas a hacer en el peor momento de tu vida? Porque déjeme decirle algo, esto no es malas noticias, porque a mí me gusta animar a la gente, a mí me gusta animarlos en fe, pero posiblemente en la vida nos pasen cosas muy difíciles. Posiblemente en la vida nos toque pasar por momentos que no vayamos a entender. Posiblemente en la vida, y tal vez hoy estés pasando por un momento que no entiendas. Hoy yo estaba hablando con una hermana aquí que hace un mes su esposo falleció, partió con el Señor. Y ella estaba ahí hoy, yo estaba hablando con ella. Y dijo: vengo a buscar al Señor, vengo. Y yo digo: wow, qué tremendo. Porque veo que Dios hace milagros impresionantes. Toda la semana vemos acá nosotros milagros. Pero también hay cosas que yo no entiendo por qué suceden. Pero lo único que yo sí entiendo es que tu fortaleza siempre está en Dios. Que la fortaleza del ser humano se encuentra en Dios. ¿Qué vas a hacer en el peor momento de tu vida? ¿Qué vas a hacer a la hora de tu quebranto? Dice la Biblia que los aseguraron los pies en el cepo y los metieron en el calabozo más adentro. El calabozo más adentro era literalmente un pozo. Era un lugar sin respiración. Era un lugar posiblemente de tierra, posiblemente donde allí estuvieron otros anteriormente, donde posiblemente no había la posibilidad de respirar bien, donde posiblemente los mismos apóstoles allí estaban sin ropas, todos totalmente desgarrados su cuerpo en el cepo, en una misma posición, sin poder ni siquiera poder hacer sus necesidades fisiológicas. Impresionante esto que están pasando estos hombres. El gran apóstol Pablo, el hombre de Dios tremendo, que el escritor de la mitad de la Biblia, el hombre que le predicó a miles de personas, ahora está como un delincuente metido en una cárcel. Sus pies y sus manos están en el cepo. Y esta es la mayor de todas las predicaciones que un hombre puede recibir. Porque usted puede escucharme a mí acá predicar muy bonito, pero hay mucha gente que no predica tal vez en un púlpito, pero sus vidas predican mucho más que un micrófono. Yo no sé qué le estoy hablando, pero se tiene que levantar una generación que no solamente son adoradores de esto, sino que son adoradores de altar, que en los peores momentos de su vida pueden decir: Señor, yo te sigo adorando, yo sigo creyendo en ti. Y Pablo y Silas son este tipo de cristianos. Yo oro para que el Señor desarrolle una fe violenta en tu vida, una fe inquebrantable. ¿Sabe qué es una fe inquebrantable? Es una fe que sigue creyendo aún en los momentos de mayor tensión, aún en los momentos cuando parece que Dios se desapareció de la escena. Yo quiero invitar a los músicos que vengan y me acompañen un instante. Porque Pablo y Silas tienen derecho a quejarse. Pablo y Silas tienen derecho a reclamar. Pablo y Silas tienen derecho a decir qué es lo que está pasando, por qué Dios no responde, a dónde se fue Dios, por qué Dios permite todo esto. Esa es una de las preguntas que uno en este lugar siempre reciba. Pastor, yo te pregunto por qué Dios permite esto. No sé por qué Dios lo permite. Lo único que sé es que cuando un corazón se dispone a adorar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, Dios te va a responder. Oh, yo no sé quién estoy hablando de parte del Señor, pero yo te estoy hablando que cuando vengan las pruebas, que cuando vengan los problemas, que cuando vengan las adversidades, cuando vengan los momentos difíciles, deberá salir el adorador que está adentro tuyo. Oh, esos son los adoradores, los que pueden adorar al Señor cuando las cosas no están saliendo bien y cuando están saliendo bien. Y dice el texto que ellos estaban de esta forma, estaban en su peor momento. Puede decir conmigo: en el peor momento. ¿Qué vas a hacer en tu peor momento? Uy, ¿qué me está diciendo? ¿Que va a venir un momento peor? No lo sé. ¿Pero qué vas a hacer? Tenés que tomar una decisión. ¿Saben? La historia siempre termina bien. Al final nosotros ganamos. Pero tal vez hoy estás sin trabajo. A veces uno no sabe que
A ver, la gente viene con problemas y a veces pareciera que el pastor tiene que tratar de resolvérselos, ¿no? Y de verdad que a veces uno no sabe cómo resolverle el problema a la gente. Tengo este problema, mi marido me pega hace 10 años, me echaron de mi trabajo, estoy enfermo. El miércoles vino un niño acá de no sé cuánto tenía, 3 años. Un niñito, que mi mamá estaba orando hoy, Noah se llama. Le dijeron que tiene 3 meses de vida, un cáncer terminal. Nos partió el alma ese niño y oramos todos juntos aquí y seguimos orando. Hoy estuvimos ayunando por él. Yo no lo entiendo, pero sí sé es que nuestro Dios tiene poder para hacer milagros. Sí sé es que Dios se puede glorificar en medio de las cárceles. Yo sí sé que en medio de tu cárcel, en medio de tu problema, en medio de tu adversidad, es donde Dios se va a revelar de una forma como nunca antes se ha revelado. Alguien debería darle un aplauso fuerte al Señor por eso. Que en medio de tu oscuridad, en medio de la noche, oh, Dios se va a revelar. Dios te hablará, aleluya. Dios te hablará, Dios te hablará, Dios te hablará. A la medianoche, en el momento de mayor dolor, en el momento de mayor quebranto, en el momento donde las fuerzas se terminan, la medianoche es el momento más oscuro. La medianoche es el momento donde todo se agrava. Los que han sufrido enfermedades, los que han tenido algún familiar enfermo, saben de lo que les estoy hablando. Por la noche todo se incrementa. Por la noche no pueden dormir. Por la noche la fiebre sube. Por la noche todo parece ser más fuerte. Y a la medianoche, después de Pablo, pero yo quiero ponerte en contexto, después de que Pablo y Silas están todos desgarrados, posiblemente están entrando en shock porque hay sangre en su rostro, están puestos las manos en el cepo, los pies en el cepo. Posiblemente su posición no era sentados o parados, sino que estaban como animales puestos en el piso. Y la sangre en sus espaldas, sin ningún tipo de asistencia. ¿Me estoy explicando? Están todas sus heridas abiertas. Ellos no pueden limpiarse y posiblemente tienen necesidades fisiológicas. Y dicen los estudiosos que es muy probable que Pablo y Silas no se hayan aguantado y hayan tenido que allí su vergüenza, su pudor. ¿Ustedes se imaginan ese contexto? Tan difícil, tan injusto. Pero yo te quiero decir algo. La vida es injusta. La vida es injusta, pero Dios es justo y Dios es bueno. Y muchos de nosotros insistimos en echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Yo no sé por qué les pasó eso. Y Pablo, siendo hombre de Dios y siendo cristiano, por eso muchos piensan que por venir a la iglesia hay cosas que no les van a suceder. Y vas a pasar por dolor y vas a tener sufrimientos. Yo sé que tal vez a alguien no le gusta tanto esta prédica, pero a la medianoche, Pablo y Silas están locos, me sorprenden, me inspiran, me detonan mi manera de pensar. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Qué vas a hacer en la medianoche de tu quebranto? ¿Qué vas a hacer en la medianoche de tu dolor? ¿Qué vas a hacer cuando la presión sea tan fuerte que ya no tengas fuerzas humanas para continuar? Pablo y Silas, me imagino cantando: Cristo, yo te amo. ¿Sabes esa canción? Cristo, yo te amo. Oh, sí, Señor. No hay nadie como tú. ¿Alguien puede levantar su mano? Y Cristo, yo te amo. ¿Alguien le puede decir Cristo? Y Cristo, yo te amo. Aunque no entiendo, aunque no tengo fuerza, Señor, no hay nadie como tú. Oh, quiero que me mire un instante. Tu adoración atrae la presencia de Dios. Ellos sabían que si adoraban algo iba a pasar. Yo me imagino ellos dos ahí tan mal. Sin embargo, dijeron: vamos a hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a orar y vamos a cantar a Dios.
Y cantaron de tal manera que los que estaban alrededor comenzaron a escuchar. Los demás presos escuchaban a los locos de la última celda. Yo quiero decirte algo: bendita locura que en medio de las pruebas nos hace adorar a Dios. Yo quiero bendecir a esos locos que están pasando por problemas, pero que Dios te ungió con una unción especial para que las cadenas se rompan a través de la adoración. Que vas a adorar a Dios en medio de las pruebas, en medio de la soledad, en medio de la angustia, y Dios se va a manifestar y Dios va a romper las cadenas como lo hizo con Pablo y Silas. Habrá alguien que lo crea, que pueda dar un aplauso fuerte al Señor por lo que Dios va a hacer. Aleluya, Cristo, yo te amo. Dice que ellos comenzaron a cantar, comenzaron a adorar, hicieron lo que el diablo esperaba que no hagan. Porque, ¿saben qué? No estamos aquí la gente que todo nos salió bien en la vida, ¿eh? No es que los viernes aquí vinimos todos los que nos está yendo bien. Hoy me voy a la iglesia porque me siento bien, che, hoy. No. Venimos aquí todos los que tal vez estamos mal. Tal vez tenemos una necesidad. Tal vez no entendemos lo que está pasando. Pero venimos porque sabemos que en el nombre de Jesús hay victoria, porque sabemos que en la adoración hay bendición. Y ellos saben que la adoración trae la presencia de Dios. Y yo me imagino que en medio de la cárcel ese lugar se llenó de la presencia de Dios. Ese lugar se llenó de la gloria de Dios. Tal vez nosotros pensamos que un lugar como este, bonito, con luces, con cámaras, con instrumentos, aquí la presencia de Dios puede descender. Pero yo quiero declarar que en medio del lugar más oscuro donde te encuentres, en medio de tu fábrica, de tu negocio, alguien puede levantar su mano y decir: yo lo creo. En medio de tu familia, donde está lleno de brujos, de hechiceros, la gloria de Dios se va a manifestar por tu corazón de adoración. En medio de tu barrio, donde gobierna la droga, el robo, la destrucción, en medio de tu familia, donde está la pobreza, donde está el pleito, allí la gloria de Dios se manifestará a través de la adoración. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás quejando? ¿Estás solamente quejándote y gritando y reclamándole a Dios? ¿O le estás diciendo: Señor, yo te creo, aunque no lo sienta, yo te sigo creyendo? Señor, aunque no lo vea, yo sigo creyendo de que tú lo vas a hacer. Tus hijos van a cambiar y tu familia será transformada cuando dejes de quejarte y comiences a adorar y a darle gracias a Dios. Porque aunque no entiendas, Dios te ha dado hombres y mujeres de Dios que están en tu casa, que son tus hijos. Dios te ha dado una familia. Ese lugar se llenó de la gloria de Dios. Aquella cárcel hedionda, horrible, oscura, se llenó de la presencia de Dios. No porque había una banda de adoración, sino porque había gente que estaba clamando a Dios en su momento más difícil. Por eso yo aprendí que la iglesia no se hace con grandes estrellas. Podemos tener los mejores músicos aquí, podemos tener el mejor predicador, pero la gloria de Dios desciende cuando hay corazones humillados. La gloria de Dios se manifiesta cuando hay corazones que dicen: Señor, yo no entiendo mi momento, yo no entiendo lo que estoy pasando, pero soy fiel al Señor. Yo voy a estar aquí, nadie me va a sacar de mi lugar. El diablo no me va a robar mi adoración, el diablo no me va a robar mi canción, el diablo no va a lograr cerrar mi boca, el diablo no va a lograr que yo cierre mi boca para adorar a Cristo. Yo seguiré cantando, yo seguiré predicando, yo seguiré adelante. Aleluya. Alguien debería decir amén. Alguien debería darle un grito de júbilo. Oh, Dios es bueno y está aquí. Yo no sé cómo explicártelo a esto, porque yo lo experimenté y yo lo pasé y lo sigo viviendo a veces. Pero tenés que aprender a orar y a adorar a Dios en tiempos difíciles. Y ellos no solamente oraban, escuche esto no sé cómo explicárselo, pero sé que Dios te lo va a revelar. Ellos oraban, diga conmigo, oraban. La oración es hablar con Dios. La oración es clamar, y la oración tiene un montón de facetas. Si usted quiere saber más de la oración, anótese en el discipulado. Pero no solo oraban, ellos cantaban. Diga conmigo, ellos cantaban. Hay que tener ánimo para cantar, ¿verdad? Yo no me quiero imaginar mi hermana que perdió a su esposo hace un mes, la gente que tiene un hijo enfermo, el que está con un hijo en un hospital. Hay que tener ánimo para cantar. Para orar, tal vez, porque la gente ora porque
No hay ateo bajo fuego. Cuando hay problemas la gente trata de... Pero cantar, yo me imagino a Pablo y Silas diciéndoles: Cristo, yo te amo. Pero está sufriendo, pero yo amo a Cristo igual. Porque orar tiene que ver con clamar, con pedir. Pero adorar es un nivel más alto. Adorar tiene que ver con disfrutar de la presencia de Dios. Adorar tiene que ver con conectarse con Dios de una forma distinta. Adoradores, a cantar al Señor es disfrutar. Cuando uno canta está disfrutando, está amando a Dios. Hay lágrimas en tu rostro. Por eso yo te bendigo. Si en esta noche tal vez estás pasando por pruebas, dificultades, por crisis, Dios te está formando como un tremendo adorador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay algo tremendo. ¿Qué se va a escuchar a la medianoche de tu quebranto? ¿Qué se escuchará cuando venga la presión? ¿Qué se escuchará de tu boca cuando el diablo te presione? ¿Qué se escuchará de tu boca cuando vengan las pruebas y las adversidades? ¿Qué se escuchará? Los presos escuchaban a dos locos que estaban cantando y dándole gracias al Señor. Los presos estaban escuchando que había allí dos locos que todavía le seguían creyendo a Dios. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que en estos días se va a escuchar en tu casa que todavía hay alguien que le cree a Dios. Que aunque el diablo haya dicho que no, que aunque el diablo haya puesto un pronóstico de muerte, todavía hay aquí adoradores locos que le creen a su palabra. Todavía hay gente que confía que la palabra de Dios es sí y amén. Alguien puede darle un aplauso, el más fuerte. Cristo, Cristo, yo te amo, yo te amo. Aleluya. Yo quiero que te pongas de pie un instante y quiero que me escuches. Dice la escritura, está aquí escrito. Después usted lea la historia bien, pero dice que en aquella noche mientras ellos cantaban, puede decir conmigo: mientras yo canto. No, pero dígalo con más ánimo: mientras yo canto. Mientras ellos cantaban, dice que de repente, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Siempre hablamos de siempre hablamos de rompimiento. Siempre hablamos de que queremos ver rompimiento. ¿Cuántos quieren ver un rompimiento en su economía, un rompimiento en áreas de tu vida? Pero no leemos: esta gente tuvo un rompimiento. El rompimiento vino en el momento de la crisis. Aleluya. El rompimiento vino en el momento de la necesidad. El rompimiento vino en el momento de la angustia. El rompimiento vino en el momento del dolor. Yo no sé si estás entendiendo esto. El rompimiento no vino y estando tranquilos, mirando la tele en su casa y diciendo: qué bueno, está todo muy lindo, está todo muy bonito y Dios me está bendiciendo. El momento de rompimiento va a venir en medio de tu peor temporada. El rompimiento de Dios, alguien debería creer en esa palabra. El rompimiento de Dios para tus hijos va a venir en el peor momento. Va a venir en el momento donde parece que el diablo ya te está ganando la batalla. Vendrá un repentino mover de Dios para los tuyos. Dice que de repente sobrevino un terremoto. Un terremoto significa un movimiento de cimientos. Dios va a mover todo lo que el diablo edificó en tu contra. Dios va a remover todo lo que el diablo puso para encerrarte. Y las cárceles se abrieron. Y no solo de ellos, sino de los que estaban a su alrededor. Yo quiero declarar que Dios levantará altares de adoración en todos los lugares, en todos los barrios, en todas las casas. Y tu adoración traerá rompimiento de cadenas. Las cárceles se van a abrir y Dios va a traer libertad a los cautivos. Aleluya. Mientras la iglesia adora, van a suceder cosas tremendas. Aleluya. Sí, Señor. Yo quiero que levantes tu mano en alto. Oh, yo te creo. Yo te creo. Oh,